Buenas noches, licenciada Jacqueline Cisneros. Soy Sebastián Ramírez del primero de Bachillerato F. Y a continuación hablaré sobre los contenidos que hemos estado revisando en el bloque 1 de la materia de historia. Empecemos. Para empezar, explicaré lo que es la historia. Es algo muy importante en nuestra humanidad, ya que cuenta cómo ocurrieron los diferentes hechos y sucesos, en las que también hay diferentes protagonistas. Con protagonistas me refiero a personajes, como por ejemplo los mayas. Es una ciencia que también forma conceptos, o sea, también se le puede considerar una ciencia que nos ayuda a unir diferentes conceptos. La historia es interpretada por los historiadores, ya que ellos elaboran las hipótesis, también buscan información, analizan esa información y con ello sacan conclusiones. Tienen distintos acontecimientos. Los historiadores buscan las causas de esos acontecimientos. Se centran en el ámbito de lo político, social, económico y también existen distintas formas de poder computar el tiempo. ¿A qué me refiero con computar el tiempo? Me refiero a la periodización, y esto es muy importante, ya que este es un método que usan los historiadores para poder ordenar los hechos y organizarlos de la forma correcta. Como por ejemplo aquí hay ilustraciones sobre lo que es la periodización, lo que es la historia y los historiadores. Por eso me refiero a computar el tiempo, ya que con eso los historiadores se ayudan y pueden analizar mejor y describir de una mejor manera la historia. Un dato curioso es que la historiografía estudia cómo el historiador aborda los hechos que ha ido recopilando sobre alguna historia en concreto. Hablaré de eso a partir de ahorita. ¿Qué es la historiografía? Bueno, sencillamente es el modo en el que el historiador interpretó la historia, estudia eso. A lo que me refiero es que la historiografía se encarga de investigar y de informarse bien acerca de la historia que el historiador investigó. Corrientes historiográficas. La historiografía tiene diferentes corrientes historiográficas que también han sido postuladas por diferentes personajes como los que vemos aquí. La primera es el positivismo histórico, y esta decía que todos los hechos deben estar tal y como sucedieron. La segunda es el materialismo histórico. Decía que la economía es el centro de toda la historia, es decir, que solo hay que centrarse en eso. Historicismo. Dice que el historiador solo refleje la historia desde su tiempo, pero que no de un punto de vista en concreto. Es decir, que tiene que analizar, reflejar la historia, pero no tiene que dar un punto de vista. Anales. Se divide en tres partes. La larga duración, que se divide en eras. La mediana duración, que se divide en etapas y ocurre de generación en generación. Y por último, en corriente, que considera la geografía como el principal ambiente que afecta al hombre y también viceversa. Historia cultural. Se da por distintos temas, como estudiar las músicas, las mujeres, los niños, etc. Una vez que hemos acabado con esto, iniciaré con otra cosa que se llama las ciencias auxiliares. Antropología. La antropología estudia únicamente al ser humano, desde cómo son sus características físicas, mentales y también lo que ha ido ocurriendo en relación a él, como su cultura. La geografía. La geografía se encarga de estudiar el lugar en donde ocurrieron los hechos, es decir, el origen, mientras que la geología estudia los suelos donde ocurrieron los hechos. Arqueología. Es la búsqueda de objetos antiguos y el estudio de estos también se pueden encontrar bajo tierra. Paleografía. Describen escrituras o documentos antiguos y son descifrados por expertos llamados paleógrafos. Paleontología. Estudia los animales. Es la búsqueda de los fósiles y usan distintos métodos como por ejemplo el carbono 14, que se usa para materia orgánica. Por eso los fósiles, ya que los fósiles son materia orgánica. Ahora hablaremos con el trabajo. Una vez terminado todo el contenido de historia, empezaremos a hablar sobre el trabajo. Es algo muy necesario para la supervivencia de las personas, ya que nos da ganancias y también ayuda al mundo, ya que hay gente que se dedica a ayudar al mundo con el trabajo, como por ejemplo la arquitectura. Desde nuestros inicios necesitábamos trabajar y pues utilizábamos diferentes tipos de herramientas, como por ejemplo en el periodo paleolítico. La gente se dedicaba más a los cultivos y se dividía el trabajo de acuerdo al género y a la edad. Es decir, que las mujeres y los niños cultivaban y cocinaban también, mientras que los hombres iban a cazar.
El trabajo se fue dividiendo demasiado y apareció la agricultura y también apareció la ganadería. Aparecieron los excedentes agrícolas y se dio una gran división social, ya que los agricultores se aprovechaban de los suelos y los beneficios que estos traían. Aquí podemos ver distintas ilustraciones. Se dio una segunda división social y los agricultores se dedicaban a las tierras. Otro tipo de agricultores se dedicaban más a la fabricación de herramientas para poder adueñarse de las tierras y poder sembrar mejor. Se dio una tercera división social porque se establecieron leyes para la economía mercantil basada en el intercambio de los productos en el ámbito agrícola. En la tercera división social se dio porque apareció el mercado y los comercios que aparecieron en la segunda división social fueron aumentando. La sociedad capitalista que tenemos actualmente se dio por distintos procesos que ha ido pasando la humanidad con relación al trabajo. En conclusión, la humanidad ha pasado por mucho y el trabajo se ha ido dividiendo también. Es por eso que es importante la historia, que nos ayuda a saber cómo es que estamos aquí, los personajes importantes que han ido pasando a través del tiempo para que todo esté tal y como está. Es por eso que debemos tener cultura general y aprender más sobre la historia, ya que nos va a servir para el futuro, para poder informarnos y para poder saber cómo somos, también para poder mejorar nuestra sociedad. Muchas gracias, licenciada.